De acuerdo pues a la definición que nos da Argente dentro de la semiología, nos dice pues que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por la incapacidad del corazón para bombear una cantidad de sangre suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos o hacerlo únicamente a expensas de un aumento de las presiones del llenado ventricular. Entonces, eso lo vamos a ir entendiendo en el proceso. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Produciendo, después de haberse producido la lesión, es decir, la insuficiencia se va a desarrollar cuando este corazón va a perder pues la capacidad de mantener su gasto cardíaco adecuado para cubrir estas necesidades metabólicas del organismo, ¿no? Como respuesta a diversos mecanismos compensatorios inicialmente que van a ser beneficiosos para compensar, pero luego van a ir progresando pues a una enfermedad llamada insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, después de producirse la lesión inicial, ya sea por una hipertensión que el paciente va a ir teniendo, por un problema de isquemia, por un tema de infarto agudo del miocardio, por un tema valvular, se va a producir pues una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Esta alteración de la contractibilidad o, o de la diástole generalmente va a producir pues una reducción del volumen de sangre expulsado por el corazón, ocasionando pues una hipoperfusión de los tejidos. Por lo tanto, va a haber pues un aumento de las presiones del llenado ventricular. Entonces, al disminuir el vaciamiento ventricular, va a haber un aumento del volumen residual y las presiones dentro de los ventrículos van a transmitirse hacia las aurículas, por lo tanto va a producirse, pues va a producirse, va a transmitirse hacia el sistema venoso, produciéndose pues una congestión pulmonar y además sistémica. Esta congestión pulmonar, que es por una falla cardíaca izquierda, que ya lo hemos ido repitiendo una y otra vez, es producto pues del aumento de las presiones de la aurícula izquierda, de las venas pulmonares, que van a producir una extravasación de líquido del intersticio a los alvéolos pulmonares, originando pues lo que hemos hablado, la disnea de esfuerzo, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, los estertores crepitantes, el edema agudo de pulmón, y a su vez, pues también pueden producir congestión venosa sistémica por un aumento de las presiones venosas sistémicas ocasionadas básicamente, ocasionando generalmente pues una ingurgitación yugular, la hepatopatía congestiva, un hígado grande, un reflujo hepatoyugular positivo, un edema de miembros inferiores, puede provocar también ascitis, anasarca en fases avanzadas. Entonces, al producirse esto, generalmente, pues, lo que vamos lo que después de haber un aumento de estas, de haber, para compensar todo esto, pues generalmente ya hemos dicho que se activan prácticamente mecanismos compensatorios, llámese el sistema nervioso simpático, que es lo que va a hacer, va a incrementar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del corazón. Además, puede producir incluso vasoconstricción periférica para intentando mantener la presión arterial. De la misma forma, va a activar el sistema renina-angiotensina, ¿no? Aldosterona. Al haber una disminución de la perfusión renal, va a estimular pues la liberación de la renina con la formación de la angiotensina 2 y la secreción de la aldosterona, favoreciendo de esta forma también la retención de agua y de sodio, ¿no? Entonces, igual, la vasopresina va a aumentar también la reabsorción de agua
de agua en el riñón, contribuyendo pues a que haya una expansión del volumen intravascular. Entonces va a haber una retención de sodio y agua, por lo tanto todo esto va a provocar pues una remodelación ventricular. Esta sobrecarga de las presiones, este aumento de los volúmenes, estos cambios en el miocardio van a producir esta remodelación ventricular que se va a manifestar en un corazón grande, dilatado, hipertrofiado. Y en este caso, el que se va a hipertrofiar, pues es el ventrículo izquierdo, que a la larga también va a provocar también dilataciones de las cavidades, una fibrosis miocárdica, una disminución progresiva de la función ventricular. Todos estos cambios van a perpetuar el deterioro, favoreciendo pues el deterioro del gasto cardíaco, favoreciendo la progresión de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces va a haber una lesión cardíaca, una disminución del gasto cardíaco, un aumento de las presiones del llenado ventricular, una congestión, activación del sistema simpático, renina, angiotensina y vasopresina, una retención y vasoconstricción, y por lo tanto una remodelación ventricular y progresión a una insuficiencia cardíaca. Entonces, básicamente eso es cuando hablamos de la fisiopatología. De igual forma, cuando hablamos pues de esas causas etiológicas que han producido pues este desencadenamiento de una insuficiencia cardíaca, la cabeza está la hipertensión arterial. La hipertensión arterial básicamente es una de las principales causas de la insuficiencia cardíaca, que prácticamente lo que va a producir es que la sobrecarga de las presiones van a producir pues una hipertrofia ventricular izquierda. Esta a su vez va a producir una disminución de la distensibilidad del ventrículo y con el tiempo va a ocasionar dilatación ventricular y una disfunción pues en la sístole, por lo tanto provocando este problema, ¿no? Igual las cardiopatías isquémicas, que es la causa, también es otra causa, la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica son las dos causas más frecuentes en el adulto de la insuficiencia cardíaca. Y hablando de la cardiopatía isquémica, pues esta generalmente es por los infartos agudos del miocardio que van a provocar pues la isquemia, es decir, la necrosis, ¿no?, del músculo cardíaco, ¿no?, ya sea por una oclusión de un vaso importante, de un vaso coronario importante, provocando pues un área infartada del corazón, ¿no? De eso se trata el infarto agudo del miocardio. Va a producir esa necrosis del músculo cardíaco, por lo tanto, una disminución de la contractibilidad y es el corazón enfermo, del gasto cardíaco. La isquemia crónica también va a favorecer pues a la remodelación ventricular, tratando de compensar y haciéndose más insuficiente el corazón. Igual las valvulopatías, las enfermedades valvulares cardíacas van a generar generalmente una sobrecarga de las presiones, de los volúmenes que van a progresar y conducir pues a una insuficiencia cardíaca. Llámese de las estenosis aórtica o mitral o de las insuficiencias aórtica o mitral. Igual las miocardiopatías, ¿no? Son enfermedades generalmente del músculo cardíaco que van a alterar la estructura del músculo, las miocardiopatías dilatadas, las miocardiopatías hipertróficas, las miocardiopatías restrictivas, ¿no?, que van a prácticamente limitar la distensibilidad del ventrículo. Las arritmias también, que son las alteraciones del ritmo cardíaco, que van a reducir el gasto cardíaco por una disminución también del llenado ventricular o la contractibilidad, y entre ellas tenemos generalmente pues las pacientes fibriladores que tienen fibrilación auricular, pacientes con taquicardia sostenida, los pacientes que tienen bradiarritmias severas o los pacientes que de alguna forma ya tienen bloqueos auriculoventriculares avanzados, ¿no?
De igual forma, otra etiología, están las etiologías congénitas también, estas malformaciones cardíacas que se pueden presentar desde el nacimiento, van a ir produciendo también sobrecarga de presiones, aumento de volumen, evolucionan a una insuficiencia si no se corrigen de forma oportuna a través de una cirugía, ¿no? Llámese, estamos hablando de las comunicaciones interventriculares o las comunicaciones interauriculares, la presencia del ductus arterioso también, ¿no? Que no se cierra en la primera respiración del niño al nacer. La otra malformación congénita cianótica, la tetralogía de Fallot, que también puede provocar, pues si es que no se corrige de forma oportuna. Lógicamente la tetralogía de Fallot, a pesar de corregirse sus múltiples alteraciones, probablemente también progresen a una insuficiencia, ¿no? Y otras también múltiples causas que pueden producir insuficiencia cardíaca son las miocarditis, las pericarditis, que pueden producirse por enfermedades infiltrativas, por amiloidosis, por sarcoidosis, enfermedades endocrinas que también a la larga pueden provocar problemas de insuficiencia cardíaca por hipertiroidismo, hipotiroidismo, la anemia grave de por sí, la insuficiencia renal crónica, los pacientes alcohólicos, los pacientes que sufren también cardiotoxicidad por algunos fármacos que puedan usar, los pacientes con tratamiento retroviral, por ejemplo, ¿no? Enfermedades infecciosas como la enfermedad de Chagas, que está en zonas endémicas, como por ejemplo en las zonas de Arequipa y Moquegua, ¿no? Entonces es importante saber que en este caso que la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica son las dos causas más frecuentes de la insuficiencia cardíaca del adulto. Pregunta de examen, por favor, ¿no? Entonces vamos a tener siempre en cuenta esa información. Ay. Bueno, acá también un resumen de una presentación que hizo uno de sus amigos en su rotación. Entonces acá básicamente primero es la lesión cardíaca producida ya sea por los múltiples agentes etiológicos que hemos dicho, infarto, hipertensión, ¿no? Isquemia, hipertensión, las primeras causas, valvulopatías, miocardiopatía. Luego se produce pues una alteración de la función cardíaca que va a producir la disminución de la contractibilidad y esto va a alterar el llenado ventricular. A su vez, esto va a disminuir pues el gasto cardíaco, va a haber un menor flujo sanguíneo a los órganos, por lo tanto va a haber una disminución de la presión arterial. Esto va a ser captada por los vasoreceptores que van a activar pues los mecanismos compensatorios, ¿no? Y esos mecanismos compensatorios pues es el sistema nervioso simpático que va a liberar la noradrenalina y la adrenalina, produciendo pues un aumento de la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y una vasoconstricción periférica. De igual forma, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que sus efectos básicamente van a ser de vasoconstricción, estimulación de la aldosterona, retención de sodio, estimulación de la aldosterona, estimulación de la sed, ¿no? Tratando de compensar efectos tróficos como fibrosis y remodelación. Igual, la hormona antidiurética también, que es otro mecanismo compensatorio que va a liberar, va a estar, pues, su efecto principal va a ser el aumento de la reabsorción del agua en el túbulo colector renal, ¿no? Provocando una retención de agua libre y disminución del sodio plasmático. Entonces, todos estos van a provocar, pues, estos síntomas que vamos a volver a repasar. Cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca izquierda, básicamente vamos a hablar de una disnea. El primer síntoma que vamos a ver es la disnea de esfuerzo. Es el más frecuente, aparece durante la actividad física, debido al aumento de las presiones capilares pulmonares y disminuye en reposo. Eso ya lo hemos dicho. Ortopnia, que hemos dicho que es la dificultad respiratoria, que aparece al adoptar el decúbito y mejora pues al incorporarse, ¿no? O al dormir con varias almohadas.
Esto generalmente se debe pues al incremento del retorno venoso y a la congestión pulmonar. La disnea paroxística nocturna, que despierta al paciente de forma brusca después de varias horas de dormir con una intensa sensación de ahogo, incluso de riesgo de morir, ¿no? Y puede acompañarse de tos y de bastante ansiedad, ¿no? Tos generalmente seca, aunque puede acompañarse algunas veces de expectoración espumosa rosada, ¿no? Que es característico del edema agudo de pulmón, ojos chicos, y se debe a la congestión pulmonar. Fatiga y disminución a la tolerancia al ejercicio generalmente pues son consecuencias de la disminución del gasto cardíaco y generalmente esto se produce por la reducción de la perfusión muscular, lo que va a limitar pues que esta capacidad de estos músculos no se haga de forma adecuada. La actividad física va a reducirse, ¿no? Se va a cansar básicamente el paciente. Otros síntomas que puede producir esta insuficiencia cardíaca izquierda son palpitaciones, taquicardia, mareos, cianosis o insuficiencia cardíaca grave, ¿no? A ver, igual la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Que básicamente ya nos va a producir una congestión sistémica, va a estar caracterizada por el edema de miembros inferiores, que es el signo más característico inicial, en este caso cuando se trata ya de una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Aparece en los tobillos y regiones de declive, ¿no? Es blando, simétrico y fovea. Entonces, en los tobillos y generalmente en los maleolos va a aparecer cuando el paciente está parado, ¿no? Si está en decúbito, hay que buscar en la región sacra, ¿no? Entonces, esta fovea. La sensación también de pesadez o distensión abdominal también es característico porque hay una congestión hepática, una citis, generando a veces plenitud y molestias digestivas incluso. La hepatomegalia dolorosa, ¿no? Que hemos dicho que es por un aumento brusco, por la congestión venosa puede haber dolor, especialmente una insuficiencia cardíaca aguda. Asitis igual, ¿no? Asitis, aumento de líquido en la cavidad peritoneal, secundaria a este aumento de la presión venosa sistémica, generalmente en etapas avanzadas, ¿no? Normalmente hay líquido asítico, perdón, hay líquido en la cavidad abdominal, ¿no? Normalmente que es hasta de 150 a 200 ml, que si hay esta patología pueden incrementarse produciéndose un aumento de este líquido, un aumento del líquido en la cavidad peritoneal. Entonces, en fases avanzadas, lógicamente, pues esto también va a aumentar esta citis, este aumento, esta retención de líquido va a aumentar, hacer de que el paciente empieza a aumentar de peso. Entonces, nosotros vamos a ver pues que el paciente, aparte del edema también, vamos a ver en cuanto al tratamiento, incluso a veces yo les digo, por favor, midan el diámetro abdominal, hay que medir también el peso progresivamente cuando incluso damos tratamiento, ¿no? La nicturia también es aumento de la diuresis durante la noche. Generalmente el decúbito mejora la perfusión renal y aumenta la eliminación de líquido, pues, ¿no? Y la retención durante el día. Entonces, es importante pues también considerar que estos síntomas son correspondientes pues a una insuficiencia cardíaca derecha. Adicionalmente puede haber anorexia porque el paciente tiene llenura precoz por la citis, saciedad precoz, náuseas también, disminución del apetito, ¿no? Entonces, una vez que se haya producido tanto la insuficiencia venosa, pasamos pues a lo que ya va a ser la insuficiencia prácticamente cardíaca global, ¿no? Entonces, son características de una insuficiencia venosa izquierda, hemos dicho, disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos seca o con expectoración, fatiga, disminución a la tolerancia a ejercicios y estertores crepitantes. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Una vez que ya hemos
sobrepasado, a ver un compromiso de ambos ventrículos, ya llegamos pues a esta fase avanzada que es la insuficiencia global, que puede llegar a ser una insuficiencia cardíaca congestiva pronta si es que no se maneja de forma adecuada. Entonces acá vamos a ver disnea y edema, además de edema que puede ser simétrico, vamos a ver crepitantes, hepatomegalia, congestión, ortopnea, ingurgitación, todo lo que corresponde a los dos síntomas. Entonces, la coexistencia de la congestión pulmonar y sistémica nos va a orientar generalmente pues a una insuficiencia de un diagnóstico, prácticamente de una insuficiencia global, ¿no? Entonces es importante eso. Mm, y acá también para tener en cuenta, por favor, que, bueno, pues las diferencias, ¿no? De lo que es una insuficiencia izquierda y una insuficiencia derecha, ¿no? Generalmente, pues, en la congestión, vamos a ver en la insuficiencia izquierda, es pulmonar, y en la insuficiencia derecha, porque el retorno es venoso sistémico, ¿no? En cuanto al sistema, síntomas de reposo y sueño, la izquierda hay ortopnea, disnea, disnea paroxística nocturna, en insuficiencia cardíaca nicturia. En la auscultación, estertores crepitantes, presencia del tercer ruido que ya lo hemos hablado, la insuficiencia cardíaca derecha, soplos derechos opcionales puede haber también, signos físicos generalmente en la izquierda, el choque de punta desplazado mencionado también, y en la insuficiencia cardíaca derecha generalmente es ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, edema con fovea y ascitis, ¿no? Entonces eso es importante también. Acá también, ya. En cuanto al examen físico, básicamente ya de un paciente, las manifestaciones de este paciente, básicamente, pues vamos a ver eh, síntomas característicos, ¿no? Y ahí estamos viendo que generalmente, pues el paciente va a presentar, como ya hemos hablado, síntomas como por ejemplo en el examen físico vamos a ver eh, a la palpación vamos a tocar pues el choque de tu punta desplazado hacia abajo y hacia afuera. Por, eh, por fuera del quinto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Que puede llegar incluso a sobrepasar la línea axilar anterior, ¿no? Entonces también es importante también ver que vamos a ver todos estos, ¿no? La disnea progresiva, que ya lo hemos dicho, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, fatiga el paciente, taquicardia puede haber, porque es un mecanismo compensador básicamente del sistema simpático para mantener el gasto cardíaco, la ingurgitación yugular, ¿no? Que prácticamente es el aumento de las presiones venosas central y de los signos. Prácticamente esto es un signo importante de la insuficiencia venosa, insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Igual en el abdomen, pues vamos a ver el hepatomegalia congestiva, el reflujo hepatoyugular, que generalmente va a estar positivo, ¿no? Esto vamos a lograrlo generalmente comprimiendo el hipocondrio derecho, provocando un aumento de la resistencia, pues de la persistencia de la ingurgitación yugular, que lo vamos a ver en el cuello, ¿no? Es un signo de congestión venosa sistémica. Entonces, muchas veces el paciente incluso sentado, le pedimos voltear, lateralizar el cuello y incluso sin necesidad de presionar, vamos a ver ese reflujo hepatoyugular, ¿no? Pero en caso de que sospechen, hay que hacer la maniobra correspondiente. El tercer ruido, el ritmo de galope, ya hemos hablado que el tercer ruido pues es el hallazgo auscultatorio de la insuficiencia cardíaca sistólica.
se produce por el llenado rápido del ventrículo dilatado y bueno, se origina pues este ritmo de galope ventricular, que es un indicador generalmente de la sobrecarga de volumen y el deterioro del ventrículo, de la función ventricular, ¿no? Estos estertores crepitantes bilaterales, que también es un signo pulmonar más característico de la congestión pulmonar, se ausculta inicialmente en las bases y puede extenderse a ambos campos pulmonares en casos graves, ¿no? Y hemos hablado de la hepatomegalia, además de miembros inferiores, ascitis, que son pues síntomas que nosotros vamos a, signos y síntomas que vamos a ver, ¿no? Y en el examen clínico lo vamos a ver. A ver, de igual forma, acá hay un resumen que también ha sido una contribución de vuestros amigos. Los síntomas principales, ya lo hemos vuelto a repetir una y otra vez: disnea, esfuerzo, ortopnea, paroxística nocturna, fatiga, síntomas como intolerancia al ejercicio, mareos físicos en el cuello, irritación yugular, pulmones estertores, disminución, sibilantes también, corazón, en el corazón, los latidos cardíacos, puede haber taquicardia, el ritmo de galope, ¿no? Soplo si hay valvulopatía, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ascitis, edemas, piel fría, pulsos periféricos disminuidos y otros signos como aumento de peso rápido, ¿no? Piel húmeda y fría en insuficiencia cardíaca avanzada. Y bueno, pues si esto va avanzando incluso en algunos pacientes y en fases avanzadas, aparte de edema que puede provocar anasarca, puede incluso provocar caquexia en pacientes porque definitivamente no van a tolerar ni el hecho de comer, ¿no? Hasta comer les cansa. Entonces, igual, ¿no? Entonces hay ahí también un resumen de lo que es los signos por congestión pulmonar derecha-izquierda, ¿no? De igual forma, también hemos hablado de la clasificación de NIHA, también en la proyección anterior, para que ustedes pues vean que también es importante pues tenerlas en cuenta, ¿no? Uno, sin limitación para la actividad física. Dos, síntomas con esfuerzos habituales, ¿no? El subir escaleras, el decirle te cansas si es que caminas a 2 cuadras, por ejemplo. Síntomas a pequeños esfuerzos en el tercero, hasta con cambiarme, ¿no? O caminar pequeños tramos, vestirme pocas distancias, ¿no? La clasificación 4, incapacidad total, síntomas en reposo, ¿no? Entonces es importante. También tenemos estudios complementarios para poder nosotros tener y poder certificar pues que estamos frente a una insuficiencia. Recuerden que cuando hablamos de un problema cardíaco, lo primero que pedimos es un electrocardiograma y es por eso que ahí tenemos que saber identificar pues ciertas características en el electrocardiograma, ¿no? Pues la famosa hipertrofia ventricular y ahí a través de algunos índice de Sokolov que probablemente vayan a ver, ¿no? Entonces ustedes van a ver que en las derivaciones de B1 a B6 generalmente pues el complejo QRS se tornan más grandes y más altas, ¿no? Entonces eso por ejemplo es un signo de hipertrofia ventricular. El hecho de que también en el electrocardiograma veamos signos ya sea de isquemia, de infartos pasados previos o isquemias en ese caso, en caso de tratarse de un agudo, ¿no? Y en ese caso vamos a ver pues el segmento ST en infra o supranivel, ya, dependiendo, ¿no? Si ha tenido infartos previos, o las arritmias, ¿no? Que no nos van a permitir ver pues, el ritmo regular del corazón. Y ahí vamos a definir si hay la presencia pues, de la onda P, ¿no? Entonces, si es que no hay aparentemente y estamos viendo un ritmo irregular, entonces estamos hablando de la arritmia. También vamos a hablar del ecocardiograma, ¿no? Entonces, acá también importante en la radiografía que la vamos a ver, también acá vamos a ver pues radiografías donde vamos a visualizar la congestión, la cardiomegalia, las líneas de B de Kerlin, congestión vascular, las famosas alas de mariposa, igual en el electrocardiograma,
¿no? Esto es un gol estándar básicamente para ver y poder sobre todo ver la fracción de eyección, es decir, cuánto de sangre eyecta, logra con la fuerza que tiene mi corazón. Entonces ahí lo van a ver a través de las cámaras, a través del ecocardiograma van a poder ver, evaluar la fracción de eyección de ese ventrículo izquierdo, van a valorar la función de sistólica, la función en diástole, van a identificar pues alteraciones segmentarias de la contractibilidad, van a diagnosticar incluso valvulopatías y otras cardiopatías estructurales. De la misma forma también marcadores, biomarcadores, ¿no? Que se van a elevar, como son el péptido natriurético tipo B o la fracción amino terminal del péptido natriurético tipo B, ¿no? Que solamente se elevan de la presión intracardíaca, se diferencia y hay una diferencia pues en la disnea cardíaca o respiración y es una guía pronóstico. No la dosamos, pero ya probablemente en algún momento, así como ya tenemos algunos marcadores cada vez más modernos, probablemente también lo vamos a tener. Entonces, importante que tengan en cuenta pues el tema del electrocardiograma, identificar pues el tema de la hipertrofia ventricular, identificar las isquemias de infartos pasados, saber identificar las arritmias. También importante también identificar pues lo que ya hemos hablado en una radiografía, que es lo que siempre a veces ven, ¿no? Después de ver que el corazón aparentemente ya ha sobrepasado el quinto espacio intercostal, ha sobrepasado incluso la línea axilar anterior, ¿no? Entonces, estamos frente probablemente a un corazón grande, entonces también cerciorarse a través pues de este índice cardiotorácico, que básicamente nos va a permitir pues relacionar el diámetro máximo del corazón, que es la C, ¿no? Y el diámetro interno del tórax, ¿no? Y de ahí vamos a ver, miren, la A y la B, las líneas roja y la B, que las vamos a medir y vamos a compararlas a través de esta fórmula y las vamos a interpretar. Entonces vamos a decir que tenemos un índice cardíaco torácico menos de 0.5 es normal y mayores a eso pues vamos a decir que estamos tratando una cardiomegalia, ¿no? De igual forma, pues el tema de la congestión pulmonar, las famosas líneas de Kerlin, ¿no? Que vamos a ver que son signos también de congestión pulmonar, las vamos a ver a nivel de las bases pulmonares. Entonces ahí vamos a ver un aumento de la trama intersticial y las líneas de Kerlin bilaterales, ¿no? Que las vamos a ver también. De igual forma, en una proyección también del corazón, acá efectivamente hay un botón aórtico sumamente prominente y si yo le hago incluso el cálculo del índice cardiotorácico, es un corazón grande en bota. Y además en este caso estamos viendo pues un edema, ¿no? Un edema, una congestión, que no siempre lo van a ver, pero acuérdense de esta imagen, generalmente pues es un edema ya alveolar cardiogénico, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, el patrón en alas de mariposa, como la ven, ¿no? Hay opacidades alveolares periliales bilaterales, puede haber también derrame pleural bilateral, ¿no? Entonces siempre también ya poder ir valorando la parte de la ayuda diagnóstica que nos también ayuda a diagnosticar. Igual el derrame pleural, ahí van a ver el borramiento pues del ángulo costofrénico en este caso, signos de menisco, curva córcava hacia arriba, opacidad homogénea en hemitórax izquierdo, ¿no? Es un hallazgo compatible pues con un derrame pleural. Como la vamos a leer, incluso pues una opacidad homogénea en el hemitórax con borramiento del ángulo costofrénico y signo de menisco, ¿no? Entonces, estos son también importantes, pues, ¿no? Para poder. Entonces, esto ya lo hemos dicho, repetido una y otra vez, son siempre preguntas de examen, por favor, hay que leerlas, ¿no? Entonces, las perlas semiológicas
Entonces, izquierda, una insuficiencia cardíaca izquierda, generalmente vamos a ver sintomatología pulmonar, ¿no? Es decir, disnea progresiva, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tercer, y crepitantes vivasales. En una derecha, ingurgitación yugular, reflejo hepatomegalia, edema. En una global, pues ambos van a coexistir, ¿no? Eso también. Y creo que ya he terminado, ¿no? Y bueno, pues siempre la clínica manda, chicos, siempre lo hemos dicho y semiología es así. Si nosotros hacemos una anamnesis de forma adecuada de esos síntomas y signos, probablemente vamos a irnos, en el examen físico vamos a irnos dirigidos a qué cosa vamos a explorar y qué cosa queremos, vamos a esperar encontrar de acuerdo a lo que el paciente me va a manifestar. Entonces, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es fundamental, es clínico, aunque la ecocardiografía nos va a confirmar y las va a clasificar en 1, 2, 3 también. La anamnesis detallada de ortopnea, de la disnea, de cómo se ha ido presentando, del examen físico del corazón, del tamaño, de escuchar el tercer ruido, de auscultar los crepitantes, de ver la ingurgitación yugular, básicamente nos va a decir que estamos frente a una insuficiencia cardíaca. Recuerden que todavía en nuestro Perú tenemos lugares donde no tenemos radiografía, donde solamente nos basamos a esos signos y síntomas. Entonces, si vamos a tener este tipo de patología, hay que saberlo diagnosticar y para eso estamos aprendiendo semiología. Muy bien. Entonces, eso es todo, chicos. He tratado de resumir los dos temas que prácticamente concatenan lo que es tetores, ingurgitación yugular, cómo está el tercer ruido, hepatomegalia, edema, tener en cuenta también la determinación de la clasificación funcional del NIJA, tener en cuenta el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ecocardiograma y algunas pruebas más. Recordar que la anamnesis y el examen físico son la base diagnóstica de la insuficiencia cardíaca. Muy bien, eso por favor, ¿ya? Entonces, yo creo que ya les he dado algunos tips para el examen. Yo les voy a preguntar lo que siempre y lo que más les resulta a ustedes, lo que más van a ver y lo que les va a servir, no cosas tan rebuscaditas, no solo preguntar eso. Muy bien, entonces ya chicos, muy bien. Creo que he cumplido con eso, no era parte de mi presentación, pero buenas noches. En todo caso, les estoy mandando